quiero tomar unos momentos para hablar sobre el tema de Putin. Como ustedes saben, la noticia tal vez más sensacional en el día de ayer fue la orden de detención emitida por la Corte Criminal Internacional, también conocida como la Corte Penal Internacional con sede en los Países Bajos, en contra de Putin y en contra de la señora María Vova-Belova, principalmente por los cargos de crímenes en contra de los derechos humanos o en contra de la humanidad que se suscitaron o que están vinculados al tráfico de niños de zonas ocupadas por el ejército ruso en Ucrania, a territorio ruso donde algunos de estos niños fueron separados de sus padres de forma forzosa, donde se les dio la ciudadanía rusa para ser enviados a lugares como Moscú, donde serían adoptados por familias rusas para completar su proceso de rusificación. O sea, para que estos niños se olviden de que son ucranianos y piensen que son rusos y que su lealtad le pertenece a Rusia, y además para que su lenguaje nativo sea el ruso. Este proceso para rusificar la niñez de Ucrania estuvo a cargo de una mujer que se alega que era una amistad cercana al presidente Putin, llamada María Vova-Belova, que era una personalidad política, pero su preparación profesional era ser maestra de guitarra y por ende no tenía los grados universitarios en las especialidades que comúnmente se requieren para bregar con niños. O sea, no era una trabajadora social, no era psicóloga, mucho menos era psiquiatra, no era especialista en comportamiento de niños, ni tampoco podemos decir que era una famosa educadora. El marido de la señora Vova-Belova es sacerdote de la Iglesia Ortodoxa rusa y también alegadamente es un talentoso programador de computadoras. El presidente Putin depositó su confianza en esta señora para que se ocupara de remover los niños que estaban en refugios en orfanatos, que quedaron huérfanos por la guerra. Pero para hablar un poco a favor de Putin, yo no estoy seguro si el presidente Putin estaba consciente y autorizó de forma directa que se removieran los hijos a padres ucranianos de forma forzosa, o si los comandantes militares rusos hicieron actos no autorizados por la señora Vova-Belova y naturalmente por el presidente Putin. Y digo esto porque yo podría entender que se dé una orden de proteger a los huérfanos que estaban en orfanatos y los niños que quedaron huérfanos por las calles, que por las circunstancias de la guerra quedaron separados de sus padres en medio de un escenario bélico de disparos y bombazos. Que supongo que esa será la posición de los abogados defensores del presidente Putin y del gobierno de Rusia si alguna vez esto llega a los tribunales. A su vez, la acción de sacar estos niños de Ucrania se podría justificar diciendo de que era para aumentar su protección para que no se conviertan en una víctima colateral de esta guerra. Así que era más apropiado sacarlos de Ucrania a un lugar seguro dentro de territorio ruso. Naturalmente, el gobierno de Ucrania va a alegar que la opción para estos ciudadanos de Ucrania, estos jovencitos, estos niños, era que se le entregaran al gobierno ucraniano en Kiev y que nunca debieron haber sido removidos forzosamente de sus hogares a la fuerza o sacados del país. Pero naturalmente eso se ventilará si alguna vez Putin o la señora Vova-Belova llegan a ser procesados. Y yo estoy seguro de que Putin, para defenderse, va a añadir a todo lo que dije anteriormente sobre la protección del bienestar de estos niños, que cualquier acción indebida contra estos niños es
de completa responsabilidad de la señora Boba Belova. O sea, que la puede utilizar a ella como un chivo expiatorio para desviar la culpa a otra persona. Esta es mi opinión de algo que nunca va a pasar, o que las probabilidades de que pase es bien remota. Como primera defensa a esta acusación, el presidente Putin indicó de que estos no son niños ucranianos, de que estos son niños rusos, porque Ucrania le pertenece a Rusia. Así que estos niños fueron transportados desde Rusia hacia Rusia y nunca abandonaron suelo ruso. Tenemos que entender de que la Corte Penal Internacional tenía una obligación moral y ética, de que en algún momento tenía que radicar cargos en contra de Rusia y por ende en contra de Putin. Como bien dijo el gobierno de Rusia, ellos no son parte de los 123 países que forman la organización de la Corte Penal Internacional, que se organizó a finales de la década de los 1990 y entró en función oficialmente a principios del siglo XXI, donde estos 123 países eligen cuáles van a ser los magistrados de esa corte, cuya misión es hacer justicia en los casos de crímenes en contra de la humanidad y tomar acción jurídica en contra de individuos, porque esta corte no brega con países, está diseñada para acusar y procesar a individuos. Hasta ahora esta corte ha radicado acusaciones en contra de 50 personas y de esas 50 personas se están procesando en estos momentos en sus cortes unas 21 personas. Esta corte no tiene alguaciles que salen a arrestar a las personas que son acusadas. La corte depende de la buena voluntad de sus miembros, de las agencias de ley y orden de sus miembros, para que aprendan a las personas acusadas por la corte, para que sean enviadas a un centro de detención esperando su día de juicio, o que el acusado voluntariamente coordine el día de presentarse a su juicio para defenderse. Como solamente hay 123 países miembros de esta corte, se cae de la mata que muchos países no les reconocen ninguna autoridad a esta organización. Y entre estos países está Rusia, China, Estados Unidos, India, Israel, Irak, Irán, Pakistán, Arabia Saudita, Belarus y Corea del Norte. Curiosamente, Afganistán está en la lista de miembros, pero yo dudo mucho que el Talibán obedezca las disposiciones de esta corte. ¿Qué efectos prácticos van a tener estas acusaciones sobre el presidente Putin? La contestación es que prácticamente los efectos contra la figura de Putin son casi cero, pero algunas personas se van a referir como criminal contra los derechos humanos cuando se refieran a la figura del presidente Putin. Muammar Gaddafi fue una de esas personas acusadas por este tribunal internacional y estoy seguro de que usted ni se enteró. Yo estoy seguro de que ningún país miembro de la Corte Penal Internacional se va a atrever de detener o arrestar a Putin si Putin visita a ese país miembro mientras sea el presidente de Rusia y esté bajo la protección completa del gobierno de Rusia, por la sencilla razón de que detener o arrestar a Putin es un acto de guerra. Así que, aunque existe una orden de detención, en estos momentos Putin es inmune a esta acusación. Pero cuando sea un anciano, donde ya no esté bajo la protección del gobierno ruso, y quién sabe si el nuevo dirigente de Rusia tiene pensamientos de que una Rusia sin Putin estaría mejor. Bajo ese escenario, si Putin va a un país que es miembro de la Corte Penal Internacional,
podría ser arrestado. Así que en ese futuro Putin, para sentirse seguro, tendría que viajar a países que no son parte de la Corte Penal Internacional. Aunque algún nuevo dirigente de Rusia quiera entregarle a Putin a la Corte Penal Internacional, no lo va a hacer, porque ese acto implica de que Rusia reconoce la autoridad de la Corte Internacional Penal. Por otro lado, mientras esta orden de arresto, de detención exista, si yo fuera Putin me aseguraría de ser el dirigente de Rusia hasta el día de mi muerte. Así que mi conclusión es que para mí la orden de detención en contra de Putin es palabras muertas sobre un papel. Si recuerdo bien, una vez esta corte quería procesar a Netanyahu y Netanyahu contestó en un lenguaje que podríamos interpretar de la siguiente manera: que la corte se podía meter su acusación por donde no le daba el sol. Esa misma corte quería investigar incidentes por el ejército de los Estados Unidos en Irak y en Afganistán, y además en Pakistán. Y Estados Unidos simplemente les indicó de que ellos no reconocen ninguna autoridad de esta corte sobre los Estados Unidos para investigar las acciones del gobierno de ese país. Debido a estas posturas de países poderosos que no son miembros de esta Corte Internacional, durante los últimos años se ha planteado la posibilidad de disolver esta Corte, ya que no puede tomar acción en contra de los países que más violan los derechos humanos y que más cometen crímenes de guerra, que sin apuntar yo el dedo a esos países pueden ser, pero no necesariamente están incluidos entre los siguientes países: Estados Unidos, Rusia, China, Arabia Saudita, Irán, Turquía y Belarus. Estoy seguro que para usted, igual que para mí, sería un evento utópico, ideal, que causaría euforia interior ver a muchos líderes mundiales procesados por esta corte de crímenes contra la humanidad y de crímenes de guerra. Pero no vivimos en un Shangri-La, y muchas decisiones tienen orígenes obscuros políticos. Para finales de esta semana que comienza ahora, ya nadie se recordará de que la Corte Penal Internacional tiene una orden de arresto, de detención en contra de Putin, porque esta orden es algo simplemente cosmético, que vale menos que la tierra que tengo debajo de la suela del zapato. Pero hay un caso en particular donde aparentemente la Corte Internacional Penal sí tuvo cierto grado de éxito. Y este caso fue la investigación que estaba haciendo en contra del expresidente de Filipinas, el señor Duterte, donde una de las razones que dio este caballero para no continuar liderando ese país es que se encontraba bajo una investigación de la Corte Penal Internacional por crímenes en contra de la humanidad, aunque Filipinas no es miembro de esta corte y podía simplemente decir: yo no reconozco la autoridad de esta corte en Filipinas. Aparte de Duterte y ahora de Putin, yo estoy seguro que ustedes no saben o no conocen a ninguno de los otros 48 individuos que han sido acusados o están siendo procesados o condenados por la Corte Penal Internacional. Tal vez algunos de ustedes, por la propaganda que se le dio en la prensa, crean que Pinochet fue acusado por la Corte Internacional Penal. Pero eso no es así. Pinochet fue acusado por un juez español de nombre Baltasar Garzón, que no tiene absolutamente nada que ver con la Corte Internacional Penal.
Este juez de España también quería procesar a Henry Kissinger en relación al proyecto Cóndor y Estados Unidos rechazó su jurisdicción. Este juez brincó a disfrutar de una fama internacional cuando alegó que tenía la jurisdicción universal para tratar crímenes de guerra, crímenes en contra de la humanidad, basado en que la severidad de estos crímenes autorizan a cualquier corte del planeta a procesarlos. También este juez español quiso procesar a oficiales de Estados Unidos bajo la presidencia del presidente Bush por cargos de torturas relacionados a los prisioneros en Guantánamo. Y al mismo tiempo quería procesar a algunos de los prisioneros de la cárcel de Guantánamo. Este poder de autoproclamarse juez internacional aplicando las leyes españolas a casos internacionales estableció la necesidad, a mi entender, de tener una corte oficial internacional. Más tarde, este juez fue acusado de violar cánones de ética de la jurisprudencia española, o sea, que se estaba extralimitando y en algunos casos modificando o ocultando los hechos. Como dije hace un ratito, tal vez debido a estos actos donde este juez se autoproclamó que podía procesar por crímenes a la humanidad a cualquier persona en el planeta, aunque esa persona haya cometido esos crímenes en otro país, fue que se organizó la Corte Penal Internacional. Bueno, ya yo dije lo que tenía que decir y me saqué lo que tenía dentro del pecho. Y concluida mi opinión a este respecto, los exhorto a ustedes a que escuchen las opiniones de otros canales para que ustedes lleguen a opiniones más educadas que han sido forjadas por diferentes fuentes. Y recuerden que la Corte Penal Internacional no tiene absolutamente nada que ver con las Naciones Unidas. Y nos vemos ya mismo en el recuento de las noticias más importantes durante el día de hoy, sábado 18 de marzo.